Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo en un día marcado por la nueva escalada en Oriente Medio, que vive una de sus jornadas más críticas de los últimos años. Irán ha respondido a los bombardeos de Estados Unidos con una ofensiva de misiles y de drones contra las principales bases en el Golfo, mientras Washington mantiene por segundo día consecutivo sus ataques sobre territorio iraní. La ruptura definitiva del alto el fuego dispara el peligro de una guerra regional, con consecuencias para la seguridad internacional y el suministro mundial de petróleo. Una escalada que marca también la cumbre de la OTAN con Trump, que anuncia más apoyo militar para Ucrania. Alemania, que acuerda desplegar misiles Tomahawk de Estados Unidos, y la alianza, que acelera su estrategia de disuasión frente a Rusia en un contexto de creciente tensión global. Además, vamos a repasar las últimas reacciones internacionales, la evolución de la crisis en Hormuz, las consecuencias económicas de esta escalada militar y la actualidad política y económica que va a marcar la jornada de hoy. Todo esto y mucho más en las noticias de Negocios Televisión. Comenzamos. Empezamos las noticias de Negocios Televisión y lo hacemos mirando a la respuesta de Irán al ataque por parte de Estados Unidos. Una ofensiva regional que se desata en los últimos minutos, con Irán bombardeando las principales bases de Estados Unidos en la región. La última hora pasa precisamente por sirenas antiaéreas que han vuelto a sonar en varios países del Golfo, después de que Irán haya lanzado una nueva oleada de misiles balísticos y de drones contra instalaciones militares de Estados Unidos en la región. Según los primeros informes, los ataques habrían alcanzado baterías de defensa Patriot en Kuwait, una estación de alerta temprana en Qatar y depósitos de combustible utilizados por las fuerzas de Estados Unidos en Bahrein, tres países que albergan importantes bases militares de Estados Unidos. La ofensiva supone una importante escalada del conflicto, apenas unas horas después de los nuevos bombardeos de Estados Unidos sobre territorio iraní y de la ruptura definitiva del alto el fuego anunciado por parte de Donald Trump. Las autoridades de la región mantienen activados los sistemas de defensa aérea mientras evalúan el alcance de los daños y la posible interceptación de nuevos proyectiles. De confirmarse estos impactos, sería uno de los ataques iraníes más amplios contra intereses militares de Estados Unidos en el Golfo desde el inicio de la crisis, elevando así el peligro de una confrontación directa y prolongada entre Washington y Teherán, con posibles consecuencias para la seguridad regional y el suministro mundial del petróleo. Atentos a esta respuesta por parte de Irán, bombardeando las principales bases de Estados Unidos en la región después de una nueva noche marcada precisamente por una nueva campaña de bombardeos masivos por parte de Estados Unidos. Habla de al menos 90 objetivos alcanzados. El Comando Central de Estados Unidos confirmaba anoche el inicio de ataques militares contra objetivos iraníes por segundo día consecutivo. Washington justificaba esta ofensiva como una medida necesaria para debilitar la capacidad de Teherán de amenazar la libertad de navegación en Hormuz. El gobierno estadounidense también culpaba directamente a Irán por las agresiones sufridas por buques mercantes y tripulaciones civiles en esta vía marítima internacional. Ante esto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lanzó una advertencia explícita, asegurando que el ejército de Estados Unidos va a responder con contundencia si Teherán intenta materializar el cierre de esta vía estratégica global. Entre los objetivos alcanzados, sobre todo se apunta al puente Ak-Teke-Han, ubicado en la provincia iraní de Golestán. La destrucción de esta infraestructura de transporte terrestre en territorio iraní rompe las líneas rojas del anterior acuerdo de cese al fuego y sitúa el conflicto en una dimensión interna para Teherán. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzaba una enérgica advertencia a Estados Unidos. Decía que la intimidación y el incumplimiento de promesas ya no serán gratuitos para Washington. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder.
El presidente de Estados Unidos, que también afirmaba que el régimen de Irán se comunicó recientemente con su administración con el objetivo de buscar un nuevo acuerdo bilateral. Trump realizó estas declaraciones ante un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial durante su regreso de la cumbre de la OTAN hacia Washington. El acercamiento diplomático por parte de Teherán se habría producido poco después de que el propio Trump declarara formalmente terminada la tregua entre ambos países. A pesar de confirmar el contacto telefónico reciente, el líder republicano expresaba públicamente sus dudas sobre la voluntad real y la capacidad de Irán para respetar los compromisos alcanzados. El intento de aproximación diplomática por parte de Irán sugiere una estrategia dual que busca contener los daños económicos y militares después del fin de la tregua. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. Por su parte, el Ministerio de Salud de Irán ha asegurado que los ataques lanzados por Estados Unidos durante el alto el fuego han dejado 14 muertos y 78 heridos, elevando así la tensión entre ambos países. Según las autoridades iraníes, los bombardeos se produjeron los días 8 y 9 de julio y alcanzaron 5 provincias del país, mientras, según Teherán, el acuerdo de cese de hostilidades seguía vigente. El responsable del Centro de Relaciones Públicas del Ministerio de Salud, Hossein Komanpur, indicaba que 47 de los heridos continúan hospitalizados. Estas cifras se conocen mientras Estados Unidos e Irán mantienen un intercambio de ataques y después de que Donald Trump dijera públicamente que el alto el fuego había terminado y descartara continuar las negociaciones con Teherán. Horas antes, medios iraníes también informaron de nuevos bombardeos estadounidenses sobre la ciudad de Abbas, en el oeste del país, que habrían causado al menos 3 muertos y varios heridos. La situación confirma el deterioro total de la tregua y aumenta el peligro de una escalada militar de mayor alcance en Oriente Próximo. Y a todo esto vamos a mirar a la señal en directo desde Irán, desde Mashhad, donde más de 4 millones de personas han despedido este miércoles al que fuera el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Kerbala, en Irak, que se considera la ciudad santa para los chiíes, antes de que el cuerpo regrese a Irán para ser enterrado. El cuerpo del ayatolá entró en la ruta designada para la procesión en la calle Abu Mahdi en Kerbala, para terminar las exequias del imán Hussein bin Ali y Al-Abbas, dos de los lugares más sagrados del chiismo. Una vez concluidos los ritos en ambos santuarios en Kerbala, el cuerpo regresará por la misma ruta a Nayaf y de allí a Irán. Khamenei, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, va a ser enterrado finalmente este jueves en su ciudad natal de Mashhad, la más sagrada del país, por albergar el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiismo. They said to us, please don't kill us during the funeral. I said, I won't. And we didn't do anything. In fact, we made it safe for them, actually. And what happens? They try and knock out two ships, the Saudi and I guess Kuwait, right? Kuwaiti? Oh, no, Qatari. In addition, really 3. 3, yes, sir. So you had 3 of them. And it just, I don't know. Una escalada en Oriente Medio que empieza a afectar a los países vecinos de Irán. Kuwait, Bahrein y Qatar activaron este jueves sus defensas antiaéreas tras la incursión de misiles iraníes en su espacio aéreo, en una nueva escalada regional, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminada la tregua con Teherán. La Guardia Revolucionaria iraní aseguraba que había atacado importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein tras el incumplimiento de las promesas y las recientes agresiones de Washington. Es lo que apunta un comunicado difundido por la emisora estatal IRIF, en el que no se menciona a Qatar. El cuerpo castrense afirmaba que los ataques alcanzaron las bases de Arif Jan y Ali Al-Salem en Kuwait, también las de Yufair y Sheikh Isa en Bahrein. Por su parte, el ejército de Kuwait informaba a través de X de la intercepción de misiles en su espacio aéreo y notificó varias explosiones sin detallar su ubicación.
El presidente de Estados Unidos, que también reflexionaba este miércoles sobre la opción de desaparecer, dado que dice que es el objetivo número uno por parte de Irán. Decía Trump, sus líderes se han ido, tienen otro grupo de líderes, puede que ellos también se hayan ido. ¿Y saben qué? Puede que yo también me vaya porque soy el objetivo principal. Se rumorea por todas las partes, soy su objetivo principal porque son escorias, lo que decía Trump en una conferencia de prensa en Ankara en el marco de la cumbre de la OTAN. Además, a la luz de la reciente escalada de tensiones entre Washington y Teherán, Trump afirmó que está haciendo lo correcto para Estados Unidos y para el mundo. Now they have another set of leaders. They may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years. But I'm doing what's right for the country. I'm doing really what's right for the world. They have to be stopped. Y precisamente vamos a contarles que Estados Unidos se prepara para una posible confrontación con Irán por el estrecho de Hormuz, que puede durar varios días o incluso semanas, es lo que informa el periodista de Axios, Barak Rabi, citando a fuentes al tanto de esta situación. La duración y la intensidad de la operación dependerán, según esas fuentes, de los próximos movimientos por parte de Teherán. El mando central de Estados Unidos confirmaba nuevos ataques contra Irán por parte de Donald Trump, con el objetivo declarado de minimizar la capacidad iraní de amenazar la libertad de navegación precisamente en el estrecho de Hormuz. Washington considera esta vía marítima como una línea roja, ya que por ella está transitando una parte clave del comercio mundial de petróleo. La escalada llega después de que Irán advirtiera de que el estrecho solo se abrirá mediante acuerdos aceptados por parte de Teherán y no por amenazas de Estados Unidos. El choque coloca al Golfo Pérsico al borde de una crisis mayor, con peligro de impacto directo en los mercados energéticos y en la seguridad de la región. Precisamente el presidente del Parlamento iraní y negociador jefe, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha lanzado una dura advertencia a Estados Unidos después de los nuevos ataques contra territorio iraní. En un mensaje publicado en X, Ghalibaf asegura que Washington debe entender que la presión militar ya no quedará sin respuesta. Dice literalmente, si golpeas te van a devolver el golpe. Es lo que afirmaba el dirigente iraní en una amenaza directa a la Casa Blanca. El exmiembro de la Guardia Revolucionaria también vinculaba la seguridad del estrecho de Hormuz a un acuerdo con Teherán. Según Ghalibaf, esta vía marítima estratégica no se abrirá por amenazas de Estados Unidos, sino únicamente mediante lo que califica como acuerdos iraníes. El mensaje eleva aún más la tensión en el Golfo Pérsico, donde cualquier bloqueo o restricción en Hormuz puede afectar al comercio mundial de petróleo y disparar la crisis energética internacional. Y hablando de Estados Unidos, vamos a contarles también que la Administración Federal de Aviación ha informado a los controladores aéreos de todo el país de que el antiguo Aeropuerto Internacional de Palm Beach va a adoptar un nuevo identificador de 3 letras, pasando de PBI a DJT, después de su cambio oficial de nombre a Aeropuerto Internacional presidente Donald J. Trump. El cambio forma parte del proceso de adaptación de los sistemas aeronáuticos tras la entrada en vigor de esta ley que rebautiza el aeropuerto situado junto a la residencia de Trump en Mar-a-Lago. La FAA ya ha actualizado sus bases de datos y publicaciones aeronáuticas para reflejar la nueva denominación. Según la autoridad aeroportuaria, el nuevo identificador DJT va a comenzar a utilizarse en los sistemas de navegación y control aéreo, mientras que el código comercial utilizado por las aerolíneas y los pasajeros también pasará a ser DJT en una fase posterior del proceso. La medida culmina un polémico proceso impulsado por el estado de Florida, que ha convertido al aeropuerto en el primero de Estados Unidos dedicado a un presidente en ejercicio y con un cambio completo de nombre identificador aeronáutico. Seguimos hablando de Estados Unidos. Vamos a contarles que las autoridades de Cheyenne, en el estado de Wyoming, han detectado una bacteria poco común en el sistema municipal de agua reciclada y han vinculado su origen a las obras de un centro de datos de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, valorado en unos 800 millones de dólares. La bacteria identificada es Cupiabus gilardi, un microorganismo raro que puede provocar infecciones graves en personas con el sistema inmunitario debilitado, aunque supone un riesgo mucho menor para la población general. Las autoridades subrayan que el agua potable de esta ciudad no se ha visto contaminada. La incidencia afectó al sistema de agua regenerada utilizado para el riego de parques, campos de golf y otras zonas verdes, y no al suministro de consumo humano. La investigación apunta que un contratista de Meta vertió aguas procedentes de las pruebas del sistema de refrigeración del centro de datos, lo que llevó a la revocación de sus permisos de vertido y a la implantación de nuevas restricciones para este tipo
de instalaciones. Meta asegura que ha detenido las descargas y que sus análisis independientes no han detectado esta bacteria. El caso ha reavivado el debate sobre el impacto ambiental de los grandes centros de datos y ha llevado a las autoridades locales a endurecer la normativa sobre la gestión de aguas residuales industriales. Seguimos mirando la resaca de esta cumbre de la OTAN en Ankara. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente estadounidense, Donald Trump, coincidían en que el incremento de ataques de las fuerzas ucranianas contra la retaguardia rusa puede acelerar el final de la guerra. Donald Trump decía junto a Volodymyr Zelensky que va a otorgar a Ucrania la licencia necesaria para fabricar por su cuenta sistemas de misiles Patriot estadounidenses. We're going to be talking about today. A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually, but it's you'll figure out the complexity quickly. And we're talking about that, and the company that makes them, which is building now 4 plants, you know, all of our companies will be able to do this in 2 to 3 months. If you order a Patriot, now you have to wait a long time for them. Same thing with Tomahawks. We have a lot of certain equipment, but with they call it the elite equipment, and you don't need elite equipment necessarily for a war. But so one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. Por su parte, Alemania ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para adquirir y desplegar misiles de crucero Tomahawk en su territorio, una decisión que marca uno de los mayores cambios en la política de defensa alemana desde el final de la Guerra Fría. El anuncio fue realizado por el canciller alemán Friedrich Merz, quien informó al Parlamento de que Berlín y Washington han cerrado un acuerdo que se considera estratégico para reforzar la capacidad de disuasión de la OTAN. Los Tomahawk son misiles de largo alcance capaces de alcanzar y atacar objetivos situados a más de 1.500 kilómetros, lo que amplía significativamente la capacidad ofensiva y de respuesta de Alemania. La medida llega en un contexto de creciente tensión con Rusia y forma parte del proceso de rearme impulsado por Berlín. El despliegue de este tipo de armamento refuerza el flanco oriental de la Alianza Atlántica, pero también podría provocar una dura respuesta de Moscú, que ha advertido en repetidas ocasiones de que va a considerar este tipo de sistemas como una amenaza directa para su seguridad. Con este acuerdo, Alemania consolida su apuesta por asumir un papel militar mucho más relevante dentro de la OTAN y de la defensa europea. Am Rande des NATO-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von uns erworben und in Deutschland stationiert werden. Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren. Meine Damen und Herren, Precisamente hablando de la OTAN, vamos a contarles que España y otros 11 países de la alianza se han comprometido a invertir 50.660 millones de dólares en la próxima década en misiles de largo alcance para reforzar la defensa y disuasión de la alianza. La iniciativa, impulsada por Reino Unido, busca acelerar la adquisición y desarrollo de estos sistemas mediante una mayor cooperación entre aliados. Los líderes de los 12 países han señalado en un comunicado conjunto que estos efectivos forman parte integral de los planes de defensa de la OTAN y son necesarios para demostrar fuerza mediante capacidades creíbles. Los firmantes son Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Rumanía, España, Suecia, Turquía y Reino Unido, que han destacado la necesidad de que Europa asuma un papel más fuerte dentro de la Alianza Atlántica y una mayor responsabilidad en la seguridad transatlántica compartida. El comunicado subraya que estas capacidades permitirán defender y negar a un adversario una ventaja militar. Además, la coordinación multinacional va a facilitar, acelerar la adquisición y las entregas. Un acuerdo que parece que por fin ha hecho relajarse a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que decía que España se redimió por completo después de que el gobierno accediera a una importante solicitud de pago a la OTAN. Un gesto que Trump elogiaba después de haber criticado fuertemente a la nación durante la cumbre de la OTAN en Ankara. You had issues with, you said you had issues with leaders of Spain, UK. Yeah. Spain, I will say I did have issues with Also Spain, Germany. and I still do. But Spain, they came back all the way today. Spain was very generous today.
You know, I told them I'm going to stop trading. What did Spain do then? They made, they honored a request for lots of payment. And if they didn't, we wouldn't even talk to them. They were very bad. They behaved very badly, in my opinion. But there was great unity in that room today. The NATO room was pretty much... Todo esto después de que precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablara de una conversación con Donald Trump después de las fervores críticas por parte del presidente de Estados Unidos. Sánchez decía que han estado hablando sobre el Mundial. Escuchen la respuesta de Sánchez a las críticas de Trump. He tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. Y precisamente hablando de España y del Mundial, vamos a contarles que Marruecos ha intensificado su ofensiva diplomática ante la FIFA para intentar arrebatar a España la final del Mundial de 2030, es lo que publica The Objective. La operación habría sido impulsada por el rey Mohamed VI y cuenta con dos figuras clave: el embajador marroquí en Estados Unidos, Youssef Amrani, y el presidente de la Federación Marroquí, Fouissi Lekja, muy cercano a Gianni Infantino. Según esa información, Rabat habría logrado consolidar apoyos en África, Asia, América del Norte y Oceanía, con el respaldo indirecto de actores como la administración Trump, Qatar y Arabia Saudí. El objetivo sería debilitar la candidatura española para que la final no se juegue ni en Santiago Bernabéu ni en el Camp Nou, los dos grandes estadios que aspiran a acoger el partido decisivo. Fuentes diplomáticas y de la Federación Española admiten ya un creciente pesimismo ante el avance de la campaña marroquí. La batalla por la final del Mundial 2030 se convierte así en una disputa geopolítica donde el fútbol, la diplomacia y las alianzas internacionales pesan tanto como los propios estadios. Un día en el que estamos muy pendientes del Parlamento Europeo. La Unión Europea ha reactivado la polémica propuesta conocida como Chat Control, cuyo objetivo es supuestamente combatir el abuso sexual infantil en Internet. La medida pretende permitir que las plataformas detecten automáticamente imágenes, vídeos y posibles conversaciones de captación de menores, incluso en servicios de mensajería privada. El principal punto de controversia es que, según los expertos y organizaciones de derechos digitales, esta medida podría afectar al cifrado de extremo a extremo de aplicaciones como WhatsApp, Signal o Telegram, reduciendo así la privacidad de las comunicaciones. La Comisión Europea, por su parte, defiende que existen soluciones técnicas que permitirían proteger a los menores sin comprometer la seguridad. La propuesta vuelve al debate porque la normativa temporal que permitía a algunas plataformas detectar voluntariamente este contenido expiró este año y se busca cubrir ese vacío legal mientras se negocia una regulación definitiva. Además, hoy jueves, a eso de las 12, es decir, en poco más de media hora, el Parlamento Europeo celebra una votación clave sobre este asunto que va a marcar si la propuesta sigue o no adelante, si se modifica o si vuelve a bloquearse. Esto no significa que la Unión Europea vaya a leer desde hoy los mensajes de todos los ciudadanos. La ley todavía no está aprobada y el proceso legislativo todavía no ha finalizado. Día clave para conocer qué pasa con el Chat Control, qué pasa con el control total que está buscando Europa sobre todos nosotros. Votación clave sobre Chat Control. Ojo, porque también se va a debatir sobre el euro digital a partir de las 12, programación especial en esta casa con José Antonio Bizner. Y miramos también a China para contarles que una empresa enviaba este miércoles el primer cargamento de carne aviar paraguaya a Taiwán, una semana después de que el Ministerio de Exteriores de China exhortara al país a dejar de estar del lado equivocado de la historia. Decían, hoy es un día muy especial, creo que es un momento de celebración y, por supuesto, el hecho en sí es un hecho histórico, es lo que afirmaba durante el acto el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Son 150 toneladas de carne aviar despachados, de las 500 toneladas mensuales que la compañía Pechugón proyecta exportar a Taiwán. Su estimación es que entre 45 y 50 días llegue a Taipei. Dice que este logro refleja su gran amistad y que es un mercado que lograron abrir durante su última visita oficial en mayo de este año. Es lo que apuntaba el propio Peña en un mensaje en X. El pasado miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Yakun, convocó a Paraguay a unirse a la abrumadora mayoría de los países que respalda el principio de una sola China.
También miramos a los mercados. El FMI mantuvo prácticamente sin cambio su pronóstico de crecimiento global para 2026 en el 3%, es decir, apenas una décima por debajo de su proyección de abril, citando la mayor resistencia de la economía mundial a la guerra con Irán y la sólida inversión relacionada con la inteligencia artificial, según su informe de perspectivas de la economía mundial de julio de 2026. El pronóstico de crecimiento para 2027 se revisó al alza del 3,2 al 3,4%. A pesar de estas leves mejoras, el FMI advertía que los riesgos siguen inclinándose a la baja y que el impacto económico total de las crecientes tensiones, incluidos los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán, todavía podrían tardar en materializarse. Se prevé que la inflación general mundial alcance el 4,7% en 2026 frente al 4,1% de 2025, antes de moderarse al 3,9% en 2027. El FMI proyecta un crecimiento del 2,3% para Estados Unidos en 2026 y del 2,2% en 2027, mientras que se espera que China crezca entre un 4,6 y un 4,1% respectivamente. Se pronostica que el crecimiento de India será del 6,4% en 2026 y del 6,7% en 2027. El de Japón del 0,6 y del 0,7%, el de la eurozona del 0,9 y del 1,2% y el de Reino Unido del 1% y del 1,3%. Now, 4 months into the war, I think we have a better sense about the channels through which the shock is materializing. And even though, and we do emphasize that in the report, there's still a lot of uncertainty. Risks are still very much on the downside. And again, an escalation of the conflict is the key downside risk that we point to. We still think, we thought it was better to go back to the more traditional way of talking about a baseline and again emphasizing the risks around it. Now, in terms of the impact of the escalation, and if this risk were to materialize, then it would work through the channels that we had talked about before. Higher oil prices would, commodity prices would raise inflation. They would also have the potential to unanchor inflation expectations. And then, of course, importantly, they could prompt a correction in. Un día en el que también hay que mirar a las actas de la Reserva Federal, donde los funcionarios han mostrado divididos sobre el futuro de las tasas de interés y analizaron diversos escenarios para la evolución de la economía y la política monetaria, según las actas del FONC de junio de 2026. En general, los participantes consideraron que los riesgos al alza para la inflación seguían siendo elevados y algunos comentaron que a la luz de estos acontecimientos existían razones para aumentar las tasas de interés. La mayoría de los participantes también señaló escenarios en los que, en el contexto de unas condiciones estables del mercado laboral, la inflación se mantendría elevada debido a la fuerte demanda relacionada con la inteligencia artificial, el conflicto en Oriente Medio o los efectos de los aranceles. En tales escenarios, casi todos los participantes indicaron que posiblemente se justificaría un endurecimiento de la política monetaria para que la inflación volviera al 2%. Sin embargo, según su perspectiva económica más probable, muchos funcionarios esperaban que las tasas de interés terminaran el año en su nivel actual o ligeramente por debajo. La Reserva Federal mantuvo la tasa de los fondos federales sin cambios en junio, entre el 3,5 y el 3,75%. Es posible que los recortes de las tasas de interés se produzcan incluso más tarde de lo previsto, ya que no se anticiparon cambios en el rango objetivo hasta principios de 2027 y solo se preveía un recorte de tasas en el segundo trimestre del próximo año. Mirando las previsiones de la Reserva Federal, en un día en el que los mercados siguen muy pendientes de estas tensiones entre Irán y Estados Unidos a la espera de esta votación clave en el Parlamento Europeo, vamos a contarles precisamente cómo están los mercados europeos, cómo está el petróleo después de que ayer subiera con fuerza. Nos cuenta las claves nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel. Buenos días. Muy buenas, Sergio. Pues